Bueno, la gente que llevamos gafas, cuando nos lavamos la cara, nos la lavamos sin gafas, lógicamente. Y entonces vemos una imagen en el espejo que es un poquito borrosa. Más o menos nos recuerda a nosotros y a veces, depende de los días, eh, parece que estamos viendo un orco, otras veces un hobbit, otras un elfo, pero luego nos ponemos las gafas de realidad y dicen, no, no soy yo. No sé si en el origen del Señor de los Anillos hay una experiencia de este tipo o qué es lo que pasa. Pero el tema es interesante. Siempre en esta sección de encuentros en Tinta y Caos traemos a gente que sabe y que, sobre todo, disfruta hablando de lo que sabe. Y por eso hoy contamos con la presencia de Eduardo Segura. Eduardo, muchas gracias por atender a nuestra llamada. Muchas gracias a ti, Manuel. Bueno, Encantado, yo tengo, literalmente. literalmente. Eso es. Bueno, Eduardo es historiador, es filólogo, es profesor de la facultad de lo que antes en mi época se llamaba Filología Inglesa, y sobre todo es un gran conocedor del universo de Tolkien, ¿m? Que es por lo que estamos aquí. Dice que él está encantado, yo también estoy encantado. No sé si en todos los idiomas que sabía Tolkien, pero sí en todos los que yo sé, que son muy poquitos, pero en todos estar encantado significa tanto, me alegra mucho estar contigo y realmente me alegra mucho, y cuando hablamos de un país encantado, una princesa encantada, un castillo encantado, eh, se usa la misma palabra, pero además es que esa palabra, como en español la palabra enamorado, significa estar sumergido en el amor. Estar encantado es estar dentro de un canto. ¿Hay algo de esto en Tolkien? Cuéntanos, cuéntanos. Es verdad que, perdón, la etimología de la palabra encantamiento es romance. Y de hecho, en inglés, enchantment obedece a esa influencia franco-normanda posterior al siglo XI, ¿no? El momento en que los normandos invaden en 1066 la isla. A partir de ahí, el inglés recibe una influencia enorme del francés y el latín, que son bueno, del franco-normando y del latín, que son los idiomas de la corte, ¿no? En cualquier caso, el encantamiento sí que creo que obedece también en las civilizaciones nórdicas, lato sensu, a esta sensación de que el mundo es un canto. En el Silmarillion, en la mitología de Tolkien, todo comienza con una música inicial, ¿no? Y, y me parece paradigmático a ese respecto un personaje en El Señor de los Anillos que yo creo que es el más parecido a Tolkien y que desde luego dentro del universo del Señor de los Anillos actúa como un filólogo, como un notario de las palabras, que es Bárbol, el pastor de árboles, que levanta acta de la existencia de los hobbits y los incorpora a una especie de canto de la creación franciscano, ¿no? Los incorpora a una especie de lista según la cual su acto de ser requiere esta justificación eh, notarial, ¿no? Eh, Hay algo en el mundo del folclore, hasta donde yo he leído y estudiado este aspecto, que me parece que tiene que ver con la conciencia plena eh, de que el mundo es armónico, ¿vale? Lo cual no quiere decir que sea ideal, lo cual no quiere decir que, no, que como toda música no requiera sus silencios o sus contrapuntos terribles, ¿no? Pero sí que obedece a una especie de sensación de un cosmos, de un orden, en el cual cada personaje, cada raza, cada evento ocupa un lugar claro en un tapiz que se va tejiendo de un modo cada vez exponencialmente más complejo y a la vez también paradójicamente más sencillo, ¿no? Todas las reflexiones de Chesterton sobre el sentido de los cuentos de hadas, tal cual, por ejemplo, las expresa en el capítulo cuarto de Ortodoxia, tienen que ver con esta convicción, ¿no? De que el mundo es una gran canción, ¿no? Luego podemos hablar de esto. De manera que quedaré encantado si lo dijéramos. Chesterton también decía que si fuéramos coherentes hablaríamos como poetas. Cuando tú le dices a alguien estoy encantado de conocerte, probablemente sea un saludo poco adecuado para el momento del saludo inicial, porque a lo mejor estás saludando a un estúpido. Y aunque la frase hecha sea estoy encantado de conocerte, a lo mejor resulta que no, ¿no? Pero si si a la despedida de una persona que nos ha supuesto un encantamiento
le tuviéramos que decir adiós, sí sería muy preciso decir encantado de haberte conocido, ¿no? De haber compartido este rato de armonía en el conocimiento mutuo. Incluso cuando saludamos a un estúpido que introduce un principio de caos, en tinta y caos sabemos de caos. Eh, si saludas a un estúpido que introduce un principio de disarmonía, de caos, de intento de ruptura del orden, que es superior, a lo mejor esa disarmonía, esa estupidez, puede ser integrada, si la fuerza del orden, si la fuerza del canto es superior, puede ser integrada para una belleza superior. Y por tanto, estoy encantado. Hagas lo que hagas, estoy encantado. Yo estoy en el canto. Te doy la entrada y a ver cómo respondes. Y en función de cómo respondas, el canto sigue, porque hay un plan. ¿Valdría? Valdría, y es que tal cual lo estabas explicando, me venía a la cabeza el primer canto del Silmarillion, el Ainulindale, donde precisamente Ilúvatar plantea un tema musical a la consideración de los vástagos de su mente, los Ainur, que lo van desarrollando, digamos que serían como los arreglistas de esta sinfonía, pero uno de ellos quiere predominar, ¿no? El estúpido. Se quiere hacer notar mediante una disonancia. Y entonces Ilúvatar en este segundo tema asume la disonancia de Melkor y plantea un nuevo tema, asumiendo estas. Ujú, Y en este nuevo tema también Melkor inserta sus propias ideas narcisistas, ¿no? Y hay ujú, un tercer tema en el que ya Ilúvatar se levanta y su rostro es serio, ¿no? Y de nuevo asume todas estas disonancias y plantea el tema definitivo que, llegado el momento, dará lugar a Arda, ¿no? A la tierra en la que se desarrolla todo el universo mítico de Tolkien, ¿no? Con lo cual, lo que acabas de decir es una explicación somera, pero muy nuclear, de lo que Tolkien intenta plantear sobre el modo en que la creación, o el creador más bien, es capaz de asumir nuestras faltas, ¿no? E integrarlas en un todo mayor, en un todo más misterioso y a la vez ujú. más quinta esenciado, ¿no? Así que En ese, completamente de acuerdo. sí, sí. En ese universo, digamos que hay seres tan singulares que han sido puestos en la canción, puestos en el poema y en la existencia, y que quieren ser versos sueltos. Pero claro, un verso suelto no hace poema. Pero como el dueño del poema es más grande, lo integra ese verso suelto. Lo integra como orco, pero lo integra. Eso, a mí esto me parece muy bonito. No sé si te he dicho, Eduardo, que tengo una nieta de 1 año y poquitos meses y le leo algún cuento a trozos, porque enseguida pone el dedo y tal. Y de vez en cuando la saco a pasear en brazos todavía y cuando vemos una mariposa, porque uno de los cuentos que leo es de un hada que tiene alas brillantes y entonces cuando vemos una mariposa le digo, ¿es una mariposa o será un hada? Es que nunca sabemos si llevamos las gafas de realidad. Quiero decirte que todo esto es muy bonito, es encantador, pero no es una cosa de niños, no es la literatura de Tolkien no es literatura de evasión, los cuentos de hadas no son, bueno, para pasar el rato, está bien, pero no nos hace gente poco seria, gente apartada de la realidad. Le estoy preguntando por la relación entre este tipo de literatura, o la literatura en general, y la realidad. ¿Qué te parece, tío? Eh, Responder a esta pregunta creo que requiere, y ahí me apoyo también en tu conocimiento filosófico, ¿no? Yo soy en filosofía un amateur, pero me parece que ahí es donde se produce el fragor de la batalla respecto de qué es la fantasía. Tiene una raigambre filosófica que desde mi punto de vista podría arrancar con el vaciamiento del sentido profundo de las palabras que empieza en el siglo XIV con Occam, que luego tiene la vuelta de tuerca durante el siglo XVII con los principios ya del empirismo y que recibe el golpe de desgracia, más que de gracia, con el racionalismo ilustrado, ¿no? Es decir, esta mala fama de la fantasía, de la que luego si quieres hablamos, porque Tolkien aporta elementos de muy valiosa consideración
respecto de esta revalorización de la fantasía, de la imaginación fantástica más bien. Creo que llegan hasta nuestros días. Yo te puedo contar en confianza lo que ocurrió el día de mi oposición en la universidad, delante de varios catedráticos y gente que no lo era, pero que por trayectoria y por tiempo podía también serlo, en la que mi defensa, que giraba en torno al mundo a mi docencia y a mi investigación de casi 30 años sobre la obra de Tolkien, fue tildada de, uno de los catedráticos me dijo que él también era fan de Tolkien. No en el pasillo, sino en pleno debate, ¿no? Claro, si estamos en este nivel, si en el mundo de la academia, Tolkien no está en los planes de estudio de filología inglesa, ¿no? Lewis tampoco. Es decir, tenemos una especie de prejuicio respecto del cual la modernidad, que ha sido encumbrada ipso facto en algo que es el único modelo o el único objeto de estudio que merece atención, exige de suyo la problematización de la existencia humana, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues que en El Señor de los Anillos no hay personajes. Todo esto lo dice gente que no ha leído El Señor de los Anillos, ¿no? Pero ese quizá es otro tema interesante de la altanería con que la ignorancia se erige a sí misma en juez sin saber de qué está hablando, ¿no? Pero es casi el tema de nuestro tiempo en todos los aspectos, desde las tertulias mañaneras de la televisión, en la que uno puede estar hablando de las cloacas, para después hablar de economía, para después hablar del último vestido que ha llevado una farandulera durante la Feria de Abril en Sevilla, y todo esto se produce en una sucesión de ignorancias que son aceptadas por el bobaricón que está viendo la tele como palabra de Dios, ¿no? Pero volviendo a lo que decía, creo que la mala consideración o el menosprecio, me parece una palabra muy adecuada, de la fantasía, tiene que ver con una consideración de la palabra que has dicho tú, de la realidad, como algo que empieza y acaba en sí misma, ¿no? Una especie de inmanentismo, según lo cual se supone que, como Harry Potter no existe en el mundo que llamamos real, en realidad porque no tenemos otra palabra mejor, pues son sueños de la razón, como decía Goya, que provocan monstruos y por lo tanto deben ser esquivados e incluso combatidos de manera activa, ¿no? Se considera que los cuentos cumplen su función, mientras tu nieta de 1 año y medio pues siga creciendo un poquito más, estará estupendo que le cuentes historias en las que quede en una especie de vía media si la mariposa es una mariposa o en realidad es la visita de un hada, ¿no? Pero llegará un día en que tu nieta empiece a tener que tomar decisiones del mundo real y que por lo tanto deba dejar detrás esa parte, ¿no? Y de manera que los cuentos de hadas deben quedar arrumbados en el desván. A mí me parece que esto tiene que ver con un progresivo y esencial y exponencial desencantamiento del mundo, ¿no? Bueno, Sin embargo, se da a la vez una evidente tendencia del ser humano a leer mitos en el mundo actual a ver películas o series de televisión que se producen en ámbitos pues, de ciencia ficción o del mundo incluso la propia afición desmedida por el terror, ¿no? Que me parece tan enfermiza y tan evidente de un mundo enfermo, ¿no? O en la fantasía misma, ¿no? sabes, Eduardo, que Aristóteles decía que con el tiempo, el filósofo, el amante de la sabiduría, que es también un filólogo, porque el logos constituye todo, ¿eh? No solamente es el logos humano, sino el logos humano reconoce el logos de la realidad. ¿Eh? Con el tiempo, dice Aristóteles que el filósofo, el que ama la sabiduría, se convierte en un filomito. ¿Lo sabías? Sí, Es sí, lo sabía. exactamente lo que tú estás diciendo. Sí. La metafísica, sí, sí. El principio de la metafísica dice esto, ¿no? Mm, Eh, Nuestra vida se nos plantea a nosotros mismos como un relato. Entonces, o sea, recibir las historias que se nos cuentan cuando llega un momento en que nosotros mismos necesitamos relatarnos. ¿No? Es un verbo tan hermoso, ¿no? Referir. Relatar viene de referir, de volver a hacer presente algo que ha ocurrido en el pasado, ¿no?
Y solo en el contarnos a nosotros mismos podemos adquirir una conciencia más plena de cuál es el sentido cósmico de nuestra vida en el todo, ¿no? Por lo tanto, la lectura, para mí la crisis del momento actual, cuando mis estudiantes no leen, estoy dando, ayer, el viernes terminé una asignatura y ante un aforo de unos 40 estudiantes de 19 años, ninguno de ellos me confesó que jamás leía poesía. Ninguno de 40. Y en el mejor de los casos había un par que sí que les gustaba leer. Eduardo, eso se excusa porque serán estudiantes de ingeniería, ¿no? Exacto, de ingeniería filológica inglesa. ¿Eh? Entonces, a veces te encuentras esa sorpresa, ¿no? Que vas a dar una charla a gente de ingeniería o de física y resulta que leen un montón, ¿no? Entonces, este analfabetismo es un analfabetismo existencial, no es un analfabetismo mecánico. No es el problema no es que no sepan leer, que también ocurre, que no saben leer. Les das un texto, les pides que lo lean en voz alta y tienes el nivel de lectura que podrías comprobar en chavales de quinto de educación primaria, ¿no? Y por lo tanto hay una incomprensión del texto y una incomprensión del mundo. Es que no saben leerse en esa realidad, ¿no? Entonces, este analfabetismo al final deriva en una soledad existencial tremenda, que deriva en todas estas formas de hablar actuales como en plan, que repiten como 5 coletillas y son incapaces. Estas personas balbucean una ignorancia que a mí me da mucha pena porque es una ignorancia existencial que les impide un proceso de maduración creativa de sí mismo, de ellos, de sus propias vidas, ¿no? Entonces, este complejo de superioridad del ámbito académico respecto de la fantasía, este haber establecido, como hace Harold Bloom hace años, ¿no? Establecer un canon occidental, qué libros han de ser leídos y cuáles quedan fuera del canon. Harold Bloom en torno al año 2000 tuvo que reconocer que El Hobbit y El Señor de los Anillos, pues algo había que hacer con ellos, porque aunque no estaban en el canon que él había decidido, pues sí que merecían una atención. Digo Harold Bloom por ser una figura controvertida, pero indudablemente erudita, ¿no? Ujú. Todas estas diatribas, estas guerras canónicas, creo que no dejan de lado la evidencia del hecho incontestable de que necesitamos leer relatos que de algún modo nos den las claves de cuál es la comprensión de nuestra propia existencia. Por lo tanto, esa división radical entre lo real y lo fantástico es un error gigantesco, ¿no? La Ujú. desmitificación del mundo ha llevado consigo el aumento de la hipocresía y del cinismo, de relatos que aparentemente son realistas, pero en realidad son claustrofóbicos, que no es lo mismo. Ujú. Son relatos desesperanzados de la realidad, que es lo que le ocurre en El Señor de los Anillos al personaje de Saruman, que al haber Ujú. mirado ya en la Palantir, cree saber el final de todos los posibles eventos, ¿no? Y ha dejado de lado la esperanza, ha dejado de lado como dice Elrond, las manos de los débiles son las que mueven las ruedas del mundo, mientras los demás, mientras los sabios y los grandes miran hacia otro sitio, ¿no? Yo creo que esta es la clave, que puede dar luz incluso para entender un momento tan controvertido y tan lleno de miedo, de ira y de sufrimiento como el que estamos viviendo en estos momentos en el mundo, ¿no? Estas incertidumbres gigantescas. Podemos conquistar una esperanza, no me refiero como virtud teológica, sino una esperanza humana, si se puede hablar así, a partir de la constatación del modo en que el ser humano ha sido dotado de instrumentos estéticos desde los cuales entender más y mejor su propia realidad. Ujú. Bueno, la idea que aparece en Lyotard de la posmodernidad como la ruptura o la crisis, es decir, la falta de creencia en los grandes relatos, es decir, las unidades de sentido que permiten entender el mundo y entendernos a nosotros mismos, es exactamente lo que tú dices, pero dicho en un lenguaje que solo entienden los filósofos, pero es lo mismo. Y yo creo que hay una traducción, corrígeme, pero creo que hay una traducción en el plano filosófico de lo que supone ser un verso suelto, ser un verso que va a su bola y por tanto no forma parte de un relato, e integrarse en grupos, agrupaciones de gente que también va en ese plan.
Esto es el fenómeno del hombre masa. Gustave Le Bon, en la psicología de las masas, explica muy bien esto. Y esto en El Señor de los Anillos vemos como, por ejemplo, la Compañía del Anillo, cada uno son individuos que se integran con sus singularidades en ese proyecto que es la comunidad, frente a las hordas que son todos iguales. Ahí te lo lanzo, si quieres comentarlo, y si no, vamos por otro lado. Bueno, ahí yo veo, eh, creo que también eso es cierto, ¿eh? Pero hay una habilidad de Tolkien como escritor de dotar a a lo masivo de su propia Mm, individualidad también. Esto es algo que, por ejemplo, en el cine no se ha sabido hacer. Si tú ves la mm, adaptación de Peter Jackson, hay un anonimato en los Uruk-hai o en las hordas de orcos de Saruman y también en los orcos que procede, yo creo, de una manera muy elocuente de la utilización de la tecnología de efectos especiales, ¿no? Los mm, programas de efectos especiales, también los que fueron utilizados para las películas, que permitían el movimiento individual de los personajes, ¿no? Incluso en los planos generales, tú puedes ver que no es toda la horda la que se mueve de la misma manera, sino que se ha llegado a un nivel extraordinario de desarrollo en el cual parece que cada personaje tiene un principio de movimiento individual, ¿no? Vale, pero en términos generales, como audiencia, como espectadores, percibimos el bien y el mal como grandes ujú. masas coloreadas y distribuidas de una manera uniforme y bastante maniquea, ¿no? A mí me gusta mucho en El Señor de los Anillos cuando hablan los orcos, cuando Frodo está preso en la torre de Kiri Dungol, ¿no? Y entonces hay diálogos entre orcos que demuestran que odian a aquel al que sirven, lo cual me retrotrae a aquella maravillosa obra de Clive Staples Lewis, Las cartas del diablo a Claro, su sobrino, ¿no? esto es. Como el propio, Ujú, los demonios odian a su propia ujú. cabeza, ¿no? Y son Y no hablan correspondidos, y son exacto, correspondidos. de la misma manera, son pagados con la misma moneda, ¿no? Son deglutidos, ¿no? De una manera Sí, dantesca, sí, sí. literalmente, ¿no? Pero es muy hermoso ver cómo Tolkien es capaz de generar también en ese ámbito personajes individuales, ¿no? Que Mm. son lengua de serpiente, ¿no? El propio Saruman y su progresiva decadencia desde cuando con qué añoranza habla Bárbol de aquellos tiempos en que Saruman y él paseaban por los bosques, ¿no? Y hablaban y a Saruman le preocupaban los árboles y aprender sobre las plantas y hasta llegar al momento en que tiene una mente, dice Bárbol, de metal y ruedas, ¿no? Claro, si nos quedamos en que, bueno, pues Tolkien era anti-industrialización, pues estamos simplificando de una manera estúpida lo que Tolkien tiene en mente, que es muchísimo más Sí. que eso, ¿no? Gracias por pasar por aquí. Esta ha sido la primera parte del encuentro con Eduardo Segura. Suscríbete y no te pierdas la segunda parte el próximo sábado. Nos vemos en otros libros, otras ideas.